Shalom. Volvemos al estudio del Talmud. Estamos revisando la hoja 7. Empezaremos desde donde nos quedamos, que es al final de la hoja número 6. Y aquí hay mucha información importante para destacar. Sin embargo, a veces el Talmud se va metiendo de un tema y pasa a otro rápidamente, y después de un buen rato se retorna al estudio central. Lo que nosotros vamos a hacer es destacar todos aquellos temas que tienen que ver con la Mishnah que se está analizando. En este caso estamos revisando desde qué momento nosotros debemos realizar el Kriyat Shema Arbit. Hemos aprendido que esto está unido al rezo y está unido al estudio de la Torah. Por lo tanto, esto es lo que vamos a destacar en esta sección. Empezamos. La Gemara agrega: Rabbi Yohanan dijo, incluso en el rezo de Arbit hay que ser cuidadoso, como dice el versículo: sea mi rezo como incienso delante de ti, la elevación de mis manos como la minjá del anochecer. Rab Nachman bar Yitzhak dijo, incluso en el rezo de Shacharit se debe ser cuidadoso, como dice el versículo: oh Hashem, por la mañana escucha mi voz, por la mañana prepararé para ti y aguardaré con esperanza. Entonces aquí vamos a darnos cuenta de la importancia que destaca Rab Yohanan sobre el rezo y el cuidado que tenemos que hacer el rezo de Arbit, y el cuidado que debemos tener y el temor, lo cual está asociado a la importancia del rezo, está asociada con el incienso delante de ti, como dice el texto en Tehilim 141.2. O sea que nuestro rezo es como el incienso, el Ketoret, el que se llevaba a cabo en el Bet HaMikdash. Por esta razón es que en la liturgia que nosotros hacemos diariamente vamos a vincular dos conceptos: el concepto de la tefilá y el concepto del servicio en el Bet HaMikdash, en el Mishkan, el culto a Hashem, la boda a Hashem. Entonces, ¿por qué razón? Pues porque el mismo texto, como en este caso lo estamos estudiando en el Talmud, está aludiendo a que de ahí se recoge la riqueza de estos conceptos. Continúa una enseñanza ahora de Rab Helbo, que dijo a Rab Huna: todo el que goza del banquete de un novio y no lo alegra, transgrede las 5 voces. Es una mitzvah de que después de disfrutar el banquete con el novio, con los novios, vayamos a alegrarlo. Esa es la razón por la cual nosotros hemos sido invitados a las bodas, mencionadas en la profecía de Irmiyahu sobre la redención. Irmiyahu dijo, ya que dice el versículo: voz de regocijo, voz de alegría, voz de novio, voz de novia, voz de quienes dicen agradeced a Elohim Sebaot, Adonai Sebaot. 5 veces la palabra voz. Por lo tanto, quien no alegra al novio, dice, transgreda las 5 voces. Y si lo alegra la persona, primeramente vamos a ver la persona, qué pasa cuando la persona no alegra al novio en su boda. Viola las 5 voces, transgrede las 5 voces. ¿Y qué pasa cuando una persona cumple con la obligación de alegrar al novio? ¿Cuál es su recompensa? Dijo Rab Yoshua ben Levi: amerita la Torah que fue entregada también con 5 voces. Por un lado, pierde el que no alegra al novio, pierde de las 5 voces, y el que alegra al novio gana 5 voces. ¿Y qué son las 5 voces? Son las 5 voces de la Torah, como está escrito: y fue al tercer día, al amanecer, que hubo voces, plural, y una nube espesa sobre el monte, y una potente voz de shofar, y la voz del shofar hablaba, y Elohim asistía a su voz. Entonces tenemos 5 voces.
¿Acaso es así como dices que la Torá fue entregada solamente con 5 voces? Si está escrito a continuación, y todo el pueblo veía las voces, en donde vemos que hubo más voces. La Gemara responde, estas voces fueron previas a la entrega de la Torá, por lo que no se refiere a voces adicionales, sino a las mismas voces que se van a mencionar o que se han mencionado en los versículos anteriores. Estas 5 voces refieren a la Torá. Por lo tanto, el que alegra al novio recibe la bendición de la Torá, y el que no alegra al novio pierde o viola, transgrede la oportunidad de recibir para sí la instrucción de la Torá. Dijo Rab Abau, quien alegra a un novio es considerado como si hubiera ofrendado un corbán toda. Quien alegra al novio es asociado a un corbán, al sacrificio. Como continúa el versículo mencionado anteriormente acerca de la voz del novio, traerán toda, ofrenda de toda, a la casa de Hashem. Vemos que el versículo menciona la voz de alegría del novio con el ofrecimiento de un corbán toda, o sea, alegrar al novio se deduce de la ofrenda del corbán toda, una ofrenda de gratitud, una ofrenda de gracias, una ofrenda que es espontánea y libre. Así, de esta forma debe ocurrir la alegría que nosotros debemos y tenemos por obligación para alegrar a los novios. Aquí es lo que está dicho acerca de el rezo, acerca de los mitzvot. Bien, nos vamos ahora más adelante y buscamos aquí, ¿sí? Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rab Shimon ben Yochai. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rashbi. Desde el día en que Akadosh Baruj Hu creó el mundo, no hubo nadie que llamara a Akadosh Baruj Hu Adón, Señor, hasta que llegó Abraham y lo llamó Adón, como dice el versículo, y dijo Abraham, Adonai, mi Señor, Elohim. ¿De qué modo sabré que la heredaré? Esta es la primera vez que un hombre menciona Adón, a Akadosh Baruj Hu, lo menciona como Adón, y esto ocurre por primera vez con Abraham Avinu. El mérito de Abraham fue tan grande que Rab dijo al respecto, incluso Daniel no recibió respuesta a su plegaria, solo por el mérito de Abraham la recibió. Entonces, gracias a esta mención de Abraham, todos los demás podemos recibir la bendición. Como dice el versículo que menciona la plegaria de Daniel cuando estaba en el exilio, y ahora nuestro Dios escucha la plegaria de tu súbdito y sus súplicas, y favorece a tu desolado santuario por el nombre de Adonai. Si bien Daniel no mencionó explícitamente a Abraham Avinu en su plegaria, se entiende que estaba invocando su mérito ante Hashem, ya que como Daniel se estaba dirigiendo directamente a Elohim, tenía que haber concluido su frase en segunda persona, y favorece a tu desolado santuario por ti, y no por el nombre de Adonai. De aquí se deduce que en realidad lo que Daniel quiso expresar al decir con el nombre de Adonai es Hashem, escucha mi plegaria por el mérito de Abraham, que fue el primero en llamarte Adón. Entonces, este hecho de llamarle Adón de Abraham abre las puertas de la tefilá para el resto de su descendencia de Abraham. Y así que en mérito de Abraham todas nuestras plegarias son oídas. De ahí que la amidá va a comenzar con esta expresión de Abraham. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rab Shimon ben Yochai. A ver, permítame. Ajá, sí. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rab Shimon ben Yochai. Desde el día en que Akadosh Baruj Hu creó su mundo,
no hubo ninguna persona que agradeciera a Hakadosh Baruj Hu hasta que llegó Lea y le agradeció. Como dice el versículo, esta vez agradeceré a Hashem por lo que llamó su nombre Yehudá. Bien, aquí vamos a ver también a Lea dando gratitud a Hakadosh Baruj Hu, y estas dos expresiones de admiración por Hakadosh Baruj Hu van a ser parte fundamental de nuestro servicio a Hashem. La mención del nombre de Adonai, 1, y 2, los agradecimientos y alabanzas que vamos a expresar a Hakadosh Baruj Hu. Por eso se resaltan la vida de un patriarca, Abraham Avinu, y la vida de una matriarca, y con ello, cuando estas dos expresiones están contenidas en nuestro servicio a Hakadosh Baruj Hu, reconocemos la autoridad que descansaba tanto en los patriarcas como en las matriarcas. Y toda la rutina que hoy en día seguimos al momento de acercarnos a Hakadosh Baruj Hu, lo hacemos en mérito de ellos. O sea, es una tradición y costumbre que hemos seguido hasta nuestros días. Recordemos que lo tenemos en nuestras vidas gracias a nuestros patriarcas. Continuamos más adelante. Expresa la Torah. Dijo Rabbi Yohanan en nombre de Rab Shimon ben Yochai: todo el que establezca un lugar fijo para rezar su tefilá, sus enemigos caerán debajo de él, como dice el versículo. Designaré un lugar en el Bet HaMikdash para mi pueblo, para Israel. Lo plantaré y morará en su lugar, y no se moverá más. Y los inicuos no volverán a oprimirlo como en un principio. Entonces, todos los enemigos nuestros caerán bajo nuestros pies si nosotros conservamos el mismo lugar para nuestra tefilá. Como ya lo hemos explicado en el pasaje de la Mishnah, nuestro lugar es en nuestra mente, en nuestro corazón. Ese es el lugar desde el cual nosotros hacemos la tefilá. Pero cuando estamos en un Bet HaKnesset, en un lugar que, como ya hemos estado aprendiendo en el Talmud, se ha seleccionado para poder mantener viva el ejercicio de nuestro servicio a Hashem como pueblo y descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, tenemos que elegir un lugar. En primer lugar, el lugar en donde se establecen los distintos centros de estudio, los distintos centros de tefilá. Una vez que establecemos ese lugar de forma comunitaria, es allí donde, como hemos visto, después del trabajo las personas llegan para cumplir con la rutina de Arbit, Amidá, estudiar un poco la Torah oral, Torah escrita, Torah oral, y entonces marcharse a casa a descansar. Entonces, esa rutina debe llevarse a cabo siempre en el mismo lugar, es decir, en el lugar que ha sido establecido como el centro de estudios. 1, 2. Y dentro del mismo centro de estudios, también tenemos un lugar desde el cual se ha hecho la tefilá. Y constantemente hacer la tefilá así. Porque tal como Abraham siempre hacía tefilá en el mismo lugar, desde su mente y su corazón siempre estaba concentrado de la misma forma, pero no solamente eso, sino que también físicamente su cuerpo se encontraba en el mismo lugar. De igual manera, nosotros, una vez que tenemos un centro de estudios que hemos elegido, si allí comenzamos nuestras tefilot, allí debemos permanecer en ese centro de estudio. Y en el lugar en el cual comenzó nuestra tefilá, en ese centro de estudio, es decir, físicamente, en un espacio determinado dentro de la casa de estudio o del centro de tefilá, quien hace esto, sus enemigos serán colocados bajo sus pies.
Una vez más, tiene que ver con la mente y el corazón, pero también con el lugar físico. No podemos estar ubicados en cualquier lugar físico, excepto que haya un impedimento de fuerza mayor. Pero si nos es ya constante y continuo el ejercicio de nuestra tefilá en ese lugar, así deberá ser. Bueno, en esta hoja, que llegamos hasta la hoja número 7, en su cara B, hemos aprendido estas tres claves de nuestra tefilá. Primeramente, pues cuando nuestra tefilá puede llegar delante de Akadosh Baruj Hu, es gracias a Abraham Avinu, a Lea. Cuando nosotros también tenemos un lugar para el estudio de la Torah, a pesar de que nosotros estamos concentrados en Hashem, también físicamente debemos estar colocados en el mismo lugar. Y también, por supuesto, que debemos mantenernos, eso significa que debemos mantenernos fieles a la comunidad en la cual nosotros nos encontramos, pues fortalece nuestra vida, nuestra seguridad con respecto de nuestros enemigos. Esto es lo que nos deja la hoja número 7 para nosotros. Shalom.